Egunon guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan dakizuenez, pasadan urtean, 2018-2019 ikasturtean, eskola jasarpenak izan zuen bilakaera zuerengan atzeran gatoz. Eskola jasarpena aurrean denok egin behar dugu bat, baina tamalez gure ikastetxetan gertatzen dira halako egoerak, eta denon ahalegina da beharrezkoa egoera hori behar bezala bideratzeko. Horretarako, beti bezala, ikuskaritza zerbitzuak jaso dituen datuak zuenganatuko ditugu, eta kasu ezberdinez izan duten bilakaera aztertuko dugu. Horretarako, hemen nirekin Jose Angel Ayukar ikuskari nagusia dago, baina baita ere Xabier Aizpurua Izeibiko zuzendaria. Gaurko aurkezpenean datu ezberdin azalduko ditugu, bi iturri ezberdinetatik jasotakoak, eta hori da gaurko bikideen presentziaren arrazoia. Izeibeik, gai hau hobeto ezagutzeko, ikerketa bat lantzen du ikastetxetan. Galdetegi batzuk egiten dizkie ikasle batzuei, eskola jasarpenaren inguruan duten pertzepzioaren inguruan. Lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak dira, eta DBH-ko ikasleak baita ere. Haien sentsazioetaz erantzuten dute, eta datu horiek ere oso garrantzitsuak dira hezkuntza sailerako. Beraz, alde batetik, datu objektiboak ditugu, teknikoak, ikuskaritzak jasotakoak, eta bestetik, pertzepzioak, datu subjektiboak. Como señalaba, esta mañana os hemos convocado para daros cuenta de los casos de acoso escolar identificados por parte del Departamento de Educación durante el curso pasado. Son datos, como siempre, registrados desde el Servicio de Inspección del Departamento de Educación. Para dar cuenta de ello, me acompaña José Ángel Ayukar, el Inspector General de Educación. Pero hoy, además de esos datos objetivos, queremos trasladaros otros datos con los que también trabajamos desde Educación. El ISEIBEI, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, realiza un análisis específico en relación al acoso escolar. Es un trabajo que recoge las percepciones, las sensaciones del alumnado. En concreto, han participado unos 6.000 alumnos y alumnas de 94 centros de cuarto, quinto y sexto de primaria y otros 8.000 alumnos y alumnas de un total de 89 centros de todas las etapas de la educación secundaria obligatoria. En ese trabajo se han recogido sus impresiones con respecto al acoso. Son, por tanto, opiniones, percepciones que también son importantes para el Departamento de Educación a la hora de planificar las diferentes acciones. También voy a aprovechar esta rueda de prensa para dar cuenta de Bizikasi, del plan contra el acoso escolar que pusimos en marcha hace unos cuantos cursos y que, como solemos señalar, trabaja para ayudar, formar, orientar y dotar de herramientas a todos los centros escolares. En definitiva, para hacerle frente al bullying. Baina hasi, datu objektiboekin hasiko gara. Ikuskaritza taldeak jasarpen bezala identifikatuak. Vamos a comenzar haciendo referencia a los casos identificados como acoso por la inspección. Hablamos, por tanto, de datos objetivos. Y vamos a comprobar, en primer lugar, un hecho llamativo: el incremento de los casos que se analizaron durante el curso pasado. Desde hace unos cursos, la Inspección Educativa ha dado un paso adelante y su actuación se ha convertido notablemente más activa. Ahí está el dato que lo confirma. Durante el curso pasado, los centros escolares y la inspección han analizado un total de 755 posibles casos de acoso escolar. Esto supone un incremento en tan solo un curso de 202 casos estudiados. Es con diferencia, como vemos, el año en el que se han analizado más casos. Y eso no es debido a un incremento del acoso, sino a una mayor sensibilización de la sociedad y a un mayor celo tanto de los centros escolares como de la inspección educativa. Ante la menor duda, se analiza el caso. Ikusten duzuenez, izugarri gehitu dira aztertutako kasuak. Ikuskaritzatik eta ikastetxetatik askoz ahalegin handiagoa egiten ari da urtetik urtera, eta hor daude emaitzak. Zalantza txikienaren aurrean, kasu aztertu egiten da. Hori da bidea. 755 kasu aztertu ziren ikasturte bakar batetan, eta horrek igoera oso nabarmena suposatzen du. Eta aztertutako kasu gehikuntzak honako hau erakusten digu. Pasadan ikasturtean, 17 kasu gehiago identifikatu zirela ikuskaritzatik.
Guztira, 96 jazarpen kasu identifikatu ziren. Este gráfico nos muestra que ese incremento en los casos analizados tiene su reflejo en el número final de casos identificados como acoso escolar. En total, 96 casos se consideraron acoso. Sí quiero señalar, aunque seguro que luego el inspector general también lo hará, que en todos los casos analizados, tanto en los identificados finalmente como acoso como en los que no, se lleva a cabo posteriormente un seguimiento específico, tanto por parte del centro como por inspección. Según la casuística, se toman medidas diferentes, pero todos los casos analizados llevan un seguimiento posterior. En el siguiente cuadro podremos comprobar mejor la evolución que han tenido los casos analizados, así como los identificados como acoso en estos últimos 10 años. La última columna nos arroja un dato importante. En este último curso, el 12,72% de los casos analizados han resultado ser casos de acoso. Como cada vez analizamos más casos, ese porcentaje se está reduciendo de una manera importante. Taula honetan ikus dezakegu, aztertutako datuetatik zenbat konfirmatzen diren jazarpen kasu bezala. Azken urteetan, portzentaia nabarmen jetzi da, gero eta kasu gehiago aztertzen baitira. Esan bezala, azken ikasturtean arinagokoan baino 200 kasu gehiago aztertu ziren. Hezkuntza etapei dagokionez, identifikatutako kasu gehienak bigarren hezkuntzan eman ziren. 50 hain zuzen ere, kasu guztien erdia baino gehiago. Lehen hezkuntzan, 39 kasu eman ziren, eta haur hezkuntzan 7. Guztira, esan bezala, 96. Por etapas educativas, es la educación secundaria obligatoria, la ESO, donde se produce el mayor número de casos identificados, con un total de 50. Representan más de la mitad de todos los casos. En educación primaria se produjeron 39 casos, mientras que en infantil tuvimos 7 casos de acoso escolar. En cuanto a las tipologías, no hay variación con respecto al curso anterior. La exclusión y marginación social es la tipología que más se repite, seguida de la agresión verbal. Luego están la agresión física directa, la intimidación, chantaje o amenaza y otra tipología de hechos, todas ellas con 6 casos identificados. En último lugar, el acoso o abuso sexual o acoso sexista, con 4 casos. Hay que destacar que en un caso de acoso se puede dar más de una tipología, y en esa situación la inspección identifica el caso como con la tipología más predominante. Tipologiari dagokionez, bazterketa eta marginazio soziala da gehien errepikatzen dena, ia kasuen erdiak dira. Ondoren, hitzezko erasoak. Maila berean daude eraso fisiko zuzena, beldurra eragitea, xantaia edo mehatxuak eta bestelako tipologia multzoa. Eta azkenik, jazarpen edo abusu sexuala eta jazarpen sexista. Aipatutako kasu guzti hauek sare sozialak ditzake atzetik edo ez. Hain zuzen, jazarpen bezala identifikatutako kasuetatik, ziberbullyingak presentzia dauka kasuen 23%. De unos años a esta parte, las redes sociales también son un elemento a analizar con respecto al acoso. En relación a los casos identificados el curso pasado, el ciberbullying tuvo presencia en el 23% de los casos. Es un porcentaje importante y al que es necesario prestarle una atención especial. Bueno, pues este es el resumen en relación a los casos identificados y conformados como acoso por el Servicio de Inspección del Departamento de Educación. Son datos, por lo tanto, objetivos. Pero vamos ahora con los datos subjetivos, con las percepciones de nuestro alumnado. Como decía al comienzo, el ISEIBEI ha realizado una investigación con cerca de 14.000 chicas y chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria y con alumnado de educación secundaria obligatoria, para conocer sus impresiones con respecto al acoso. Voy a trasladar un resumen del trabajo para conocer qué percibe el alumnado. En este gráfico tenemos representada la evolución que ha tenido la percepción del alumnado de primaria, identificado con color azul oscuro, y del alumnado de la educación secundaria en azul claro. Vemos en relación a este último estudio que en primaria desciende el porcentaje del alumnado que percibe haber sufrido acoso escolar. Pasa del 19,7 al 18,9%. Ese descenso se produce, como vemos, desde el año 2012.
Con respecto a la ESO, también hay una mejoría, en este caso más pronunciada. El 15,7% percibe haber sufrido acoso, aunque hace 2 años la percepción era de 3 puntos mayor. Entonces era el 18,8%. Ikusten dugunez, lehen hezkuntzako ikaslei dagokionez, hobetu egin da ikasleen pertzepzioa. Ia, puntu bat jetzi da arinagoko ikerketatik ona, eta jeitsiera tendentzia hori 2012tik ona gertatzen da. Bigarren hezkuntzan ere, jazarpena sufritzen ari diren pertzepzioa hobetu egin da, eta nabarmen gainera. Lehen, 18,8 ziren, eta orain 15,7 kokatzen da. Ia 3 puntu gutxiago. Nesken eta mutilen egoeraren inguruan grafiko hau dugu. Ez da argiegi geratzen koloreekin, baina ezkerreko zutabetan nesken pertzepzioa jasotzen da eta eskuinekotan mutilena. Ikusten dugunez, bai lehen hezkuntzan eta baita DBHen ere, mutilek eskola jazarpena neskek baino neurri handiagoan sufritzen dutela uste dute. Por sexos existen diferencias importantes. En las columnas de la izquierda están representadas las opiniones de las chicas y en las de la derecha las de los chicos. Comprobamos que tanto en primaria como en la ESO, a lo largo de los diferentes cursos, los chicos sienten en un porcentaje mayor que están sufriendo acoso escolar. Y con respecto al ciberbullying, se diferencian los casos graves, en los que el ciberbullying se da a menudo o siempre, y los casos generales, donde el acoso a través de las redes sociales se da a veces. Según la opinión del alumnado, en el estudio de 2018, en el caso de primaria, el 2,8% de los casos de acoso percibidos por ellos tendrían una componente de ciberbullying grave, y el porcentaje sería del 2,4% en la ESO. Bueno, hauek dira datuak. Alde batetik datu objektiboak eta bestetik subjektiboak. Biak ala biak garrantzitsuak hezkuntza sailarentzako. Biek balio digute neurriak hartzeko eta ekintzak zehazteko. Baina bakoitzak bere esparrutik izango du zer esana zentzu honetan. Orain, jarraian, hitz emango diot Jose Angel Ayukarri bere ikuspuntua gureganatzeko. Jose Angel? Eskerrik asko, sailburu, egunon. Ikuskaritzaren ikuspegitikan destakatu egin behar da aztertutako kasuaren igoera. Nik uste datu hori ondo azaldu behar da, sailburuak behin eta berriro esan du, baina nik uste dut hori azpimarratu egin behar dela. Ikusten ari garena, gizartea aldatzen ari baldin bada, hobera aldatzen ari da. Eta kasuak ez dira lehen baino gehiago izaten, baizik eta detekzioa eta egiten ari dan lana izugarria izaten ari da momentu hauetan. Eta hor, ikuskaritzaren lana importantea da, hor aldaketa bat izan da, orain dela urte batzuk ikuskariok bakarrik sartzen ginen kasuak detektaktua izaten zirenean eta neurri konpontzaileak edo ematera, eta aspaldi danik beste joera bat izan dugu, askoz ez ere proaktiboagoa. Eta zentzu horretan izan behar da, oso importantea dela, hezkuntza zerbitzuen arteko koordinazioa. Zeren ikuskariok ez gaude bakarrik horretan. Berriz egunetako langileek ere gurekin batera ari dira prestakuntza ematen, bat taldeak asesoratzen eta aholkuak ematen, eta gurekin erabateko koordinazioan. Beraz, momentu honetan ikastetxeai eman zaio apoio bat, lehen ez zuena. Momentu batzutan, nik uste dut, jazarpenaren arazoarekin hasi ginenean, edo arazoa betidanik egonda, baina ikertzen hasi ginenean, ikastetxe batzuk nahiko bakarrak sentitzen ziren. Baina momentu honetan gauzak oso diferenteak izaten dira. Badute izugarrizko laguntza batez ere asesoriak eta berriz egunetako asesorek ematen dituena, eta beste aldetikan momentu guztietan ikuskarien jarraipena izaten ari da. Momentu honetan edozein kasua detektatzen den edozein momentuan biltzen da irakasleria eta hor badauzkate apoioak, asesoreak eta ikuskariak zera kontrolatzeko. Beraz, aldaketa hori oso importantea da, zeren eta horrekin batera prestakuntza oso serioa joan da, eta horrek aldatu egin du begirada. Ikuskarion begirada, irakasleen begirada eta asesoren begirada. Begirada komuna, nun denok ikusten ari gara problema hau
problema naturala dela, zeren eta agresibidadea eta indarkeria eta gauza naturalak izaten dira, baina gune hezitzaileetan landu daitezkeenak eta lantzen ari garenak. Hori dela eta nire ustez ikusten ditugun datu hauek positiboak dira eta positibotzat hartu behar ditugu. Estaba comentando que el punto de vista de la inspección en este caso es el analizar el cambio que ha habido en el número de casos analizados. Es una espectacular subida en el número de casos analizados. Pero esta espectacular subida no se debe a que en este momento haya más acoso que en ocasiones anteriores, sino que lo que está cambiando realmente es la forma en que desde la comunidad educativa se está abordando este caso. La Inspección de Educación, que en el pasado tenía una actuación que era totalmente de respuesta ante casos que ya se habían producido, ha cambiado de unos años a esta parte y estamos en una actitud mucho más proactiva. Pero no solamente es la Inspección de Educación, sino que hay que ver que los servicios de educación del Departamento de Educación están actuando de manera coordinada, de tal forma que los asesores de los berritzegunes están asesorando desde el principio y están formando a los centros, al profesorado de los centros, para que aborden esta problemática con una mirada común, con una mirada conjunta en la que nos hace ver que lo que es la violencia, que es un hecho natural, las agresiones son hechos naturales, deben estudiarse y deben tratarse en contextos educativos y con medidas educativas. Esto, de alguna manera, está cambiando también la sensación que tenían los centros, que en épocas anteriores se han podido sentir solos ante esta problemática. Pero en este momento los centros no están solos. Los servicios de apoyo del departamento, tanto los berritzegunes como la inspección, están trabajando conjuntamente con ellos desde el primer momento en el que se detectan los casos. Y para mí eso es lo que explica estos cambios que estamos viendo. Eskerrik asko, Josean. Eta orain gauza bera Xabier Ezpuruarekin, orduan lan honen edo Iseibek egindako lana nondik norako orokorrak gure ganatzeko. Eskerrik asko, sailburu. Sailburuak zan berri duen moduan, berezi ditu batetik detektatutako kasuak eta bestetik perzibitzen. Sailburuak komentatu duen moduan, bi eratako informazioa daukagu, ez? Detektatutako benetako kasuak eta gero jazarpenaren inguruan dagoen pertzepzioa. Pertzepzioari dagokionen ere baditugu bi neurpide, edo bi neurri desberdin, ez? Batetik dauzkagu, sailburuak komentatu dituen, lehen hezkuntzako laugarren mailatik DBH-ko, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailara, alegia LH lau, 5, 6 eta DBH-ko 1, 2, 3 eta laugarren kursoko ikasleekin egiten dugun ikerketa, bai? Komentatu du, ikerketa horretan, urteetan zehar edo, gutxi gora bera, 12.000, 14.000 kasu direla aztertzen direnak, oza, 14.000 ikasle dira, horien pertzepzioak biltzen ditugu. Eta lan hori egiten dugu 2 urtean behin. Eta orduan hori da egiten da, aipatu duen moduan, ia 100 ikastetxetan. Beraz horrek ematen digun informazioa da, oso informazio aberatsa etapa bakoitzari buruzkoa, baina sistema osoari dagokiona, ez ikastetxe jakin bati dagokiona, bale? Eta gero, bigarren neurpidea badaukagu, ikastetxez ikastetxe egiten duguna. Hori ere 2 urtero egiten da, 2013an hasita, 13an, 15an, 17an, 19an, eta hori egiten du lehen hezkuntzako laugarren mailako ikastetxe guztietako, gela guztietako, neskamutiko guztiekin, eta DBH-ko, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxe guztietako, gela guztietako neskamutikoekin. Tratu txarren tipologia aztertzen dana, praktikak edo, lehen Josanek komentatu ditun berdinak dira, galdera sorta batzuen bidez egiten da, 18, 19 galdera o praktika buruz galdetzen zaie ikaslei familia desberdinetan, eta pertzepzioari buruzko ikerketa bietan erabiltzen den kuestionarioa edo egoeren taxonomia berbera da. Aztertzen da ere, hemen aipatu da, eman du sailburuak, 2005-tik orain arteko bilakaeraren berri eman du, bai? Edizio diferentetan egiten zen 2016 arte, baina ja 2016-tik aurrera 2 urtero, 16, 18
Eta une honetan, justo egun hauetan egiten egia, beste 12.000 ikaslekin, egiten egia 2020ko ikerketa. Beste 12.000 ikaslekin, ia 100 ikastetxetan. Hor, aztertzen direnak, zelburak eman dituen datuaz aparte, aztertzen dira baita ere, beste hainbat detaileko informazioa. Tratu txarren edo jazarpen egoera hori nun gertatzen den, ikasgelan edo ikasgelatik kanpo, patioan edo nun gertatzen den, norekin nortzu dia parte hartzen dutenak, adin bereko edo urte bereko edo gela bereko ikaslea diren, ala beste ikasgela batzutakoak, baita ere, begiratzen da nolako jarrera hartzen duten tratu txarren biktima ez direnak, ikusten ari direnak, edo ia jarrera positiboa edo negatiboa duten jarrera aktiboa o jarrera pasiboa, eta beste hainbat detalle, baina gaur ez dago gortan sartzeko modurik. Eta amaitzeko komentatzea, justo lehen esan duen moduan, une honetan, egun hauetan egiten egia, ia 100 ikastetxetan, lehen hezkuntzako 100 ikastetxetan, maila bakoitzeko bakoitzean, eta DBH-ko ikastetxe beste 100 ikastetxetan, 2020ko ikerketa, eta bestalde, egun gutxi barru, aste pare batean edo, jasoko dute ikastetxek 2019ko ebaluazio diagnostikoan, jazarpenari buruz egin genuen gelaz-gelako eta ikastetxez ikastetxeko informazio zehatza bakoitzaren seriarekin 2013tik 15era, 17era eta 19era nolako bilakera izan den, eta horre balio die interbentzio jakinak. Hori badakite zein ikastetxetan dagoen detektatuta eta hori ikusten da. Comentaba que la consejera ha diferenciado antes entre lo que son los casos reales detectados y lo que son los casos percibidos. Nosotros nos ocupamos en ISEI de hacer la investigación sobre la percepción de los casos, no sobre los casos detectados. Y en ese sentido también, sobre la percepción de los casos, tenemos dos fuentes de información. Por un lado, está la investigación a la que ha aludido la consejera y cuyos datos generales ha mostrado aquí, que es un estudio que se hace en una muestra representativa de en torno a 100 centros, con una muestra que oscila entre 12.000 y 14.000 alumnos que son cuestionados, que son preguntados sobre todas estas familias, esta taxonomía, esta tipología de acoso. Esto se viene haciendo, lo venimos haciendo desde el año 2005, no había una periodicidad fija hasta el año 2016, pero a partir del año 2016 lo venimos haciendo bianualmente. En los años pares, el 2016, el 18, y justamente estos días estamos haciendo la investigación del 2020, en torno también con más de 12.000 alumnos en casi 100 centros educativos, que son una muestra representativa de los centros de educación primaria y de los centros de educación secundaria obligatoria. Pero la otra fuente, tenemos también otra fuente que también la venimos llevando a cabo desde el año 2013 y también la hacemos con carácter bianual, y es justo cuando se hace la evaluación de diagnóstico. Como sabéis, la evaluación de diagnóstico se efectúa los años impares en todos los centros de todas las gelas, con todo el alumno de todas las gelas, de todos los centros de cuarto de educación primaria y segundo de la ESO, y entonces en esa evaluación una de las cuestiones que se analiza también se hace también esta investigación sobre el acoso y el maltrato entre iguales. Lo que tiene esta fuente de información, lo que tiene de ventaja para los centros es que ahí podemos ofrecerles a cada centro, le ofrecemos su informe personalizado con la evolución del maltrato en sus aulas, con toda la tipología a la que ha aludido antes la consejera. Entonces, esto también lo venimos haciendo bianualmente, pero los años impares. Por otro lado, el informe al que ha aludido la consejera, el que hacemos sobre el conjunto del sistema, que ofrece información sobre primaria y secundaria, analiza analiza toda una multiplicidad de situaciones o de cuestiones, tales como dónde ocurre, en qué entorno ocurre este maltrato, si es dentro del aula, fuera del aula, en qué periodos, quiénes son los que participan, bien como sufriendo como agentes, o quiénes son los que realizan ese maltrato, si son chicos y chicas de la misma gela o de otras gelas o de una edad superior o no. También cuál es la actitud que tienen, o sea, que toman el alumnado que no está sufriendo el maltrato, o sea, cómo reacciona ante estas situaciones, si tiene una reacción activa, positiva, activa, negativa o pasiva, etcétera, y otra multiplicidad de cuestiones que no podemos plantear hoy o presentar hoy. En este momento, para terminar, estamos
trabajando en dos líneas. Justamente, como he comentado, estamos llevando a cabo la investigación del año 2020, o sea, el curso 2019-20, en casi 100 centros educativos con una muestra de más de 12.000 alumnos de primaria y secundaria, y para ofrecer, digamos, datos actualizados al hilo de lo que ha presentado la consejera. Y, por otro lado, justo en un par de semanas prevemos que podamos ofrecer ya a cada centro, a los más de 820 centros educativos de primaria y secundaria, los datos ya individualizados centro a centro de la situación en cuarto de educación primaria y de segundo de la ESO, y cuál es la situación actual y cuál es la evolución que ha ocurrido en estos centros desde el año 2013, el año 2013, 15, 17 y 19. Y es lo que les sirve para ya tomar medidas concretas de prevención, etcétera. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, esan bezala, eskola jazarpenari aurre egiteko jarraitzen dugu lanean. Eta bizikasi martxan dugu, ikastetxe publiko guztietan edatua, etengabeko formazio eskainiz irakaslei eta haien bitartez ikaslei, eta baita ere monitorei eta familiei. Zentzu honetan bizikasi etengabe mugitzen ari da. El plan contra el acoso escolar Bizikasi sigue dando sus pasos, y es lo que hoy también nos interesaba contar, un poco en el sentido de presentar los datos, pero también el programa que tenemos puesto en marcha contra el acoso escolar. Entonces, en este sentido, señalar que hoy mismo vamos a finalizar una segunda fase de formación llevada a cabo con todos los centros públicos de Euskadi a través de sus respectivos equipos BAT, que antes ha comentado el inspector general, que son los grupos que lideran las acciones en cada uno de los centros. Señalar también que a lo largo de este curso estamos ofreciendo formación a los centros concertados que nos lo han solicitado. Hemos concluido una primera fase y en unos meses empezaremos una segunda fase con estos centros. Y en cuanto a materiales didácticos, seguimos elaborando numeroso material para diferentes etapas y ya estamos también trabajando en el diseño de un material audiovisual didáctico. Vamos a elaborar diferentes vídeos que recojan algunas escenas relacionadas con el acoso para que se puedan analizar y debatir en las clases. En resumen, el acoso escolar es un problema al que debemos trabajar unidos, toda la comunidad, y en ello nos estamos esforzando. Y hasta aquí nuestra presentación y ahora quedamos a vuestras preguntas.